Bien, hola con todos, mi nombre es Frank. Hoy quiero hablarles de un tema súper importante dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Y justamente hoy quiero hablarles sobre el octeto ominoso. ¿Qué es este octeto ominoso? Como su nombre lo dice, son 8 defectos o mecanismos fisiopatológicos que contribuyen de manera sinérgica a que tengamos un estado de hiperglicemia. ¿Y cuáles son estos defectos? Para nombrarlos brevemente, tenemos la disminución de la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. Tenemos también, hagamos esto un poquito más acá. Muy bien. La disminución del efecto incretínico, ya sea porque hay una inadecuada secreción de estas hormonas incretinas o en su defecto hay una buena secreción, tenemos niveles normales o incluso altos, pero que su acción es defectuosa como tal. El incremento de la lipólisis que generalmente se traduce en una acumulación de ácidos grasos libres, un incremento de la reabsorción de glucosa en el riñón, especialmente en el túbulo proximal, un descenso de la captación de la glucosa, especialmente en el músculo esquelético, un incremento de la secreción del glucagón por parte de las células alfa pancreáticas, un incremento de la producción de glucosa hepática y una disfunción de los neurotransmisores como tal. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar uno por uno estos defectos fisiopatológicos. Como primer defecto tenemos la disfunción de las células beta pancreáticas. Bien, entendiendo la fisiopatología, tenemos que ante un aumento de la glucosa en sangre después de haber ingerido alimentos, las células beta del páncreas responden secretando insulina. Y esta respuesta va a ser bifásica, una fase rápida y aguda y una fase sostenida. Recordemos que la insulina es esencial para permitir el ingreso de la glucosa hacia las células, y esto para mantener un estado de glucemia normal. Pero si nosotros vamos a la fisiopatología como tal, en la fisiopatología, especialmente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, existe una resistencia a la insulina. Por lo tanto, en un primer estado, ante un estado hiperglicémico, hay una producción de hiperinsulinemia. ¿Para qué? Para que ese estado hiperglicémico se normalice, por lo tanto vamos a tener una glicemia normal. En un segundo momento, la hiperinsulinemia va a permanecer sostenida. Pero como va a haber resistencia a la insulina, la glucosa no puede entrar a las células, por lo tanto se produce una hiperglucemia ya franca. Y en un tercer estado, por el mecanismo fisiopatológico de la hiperglucemia que ataca o afecta directamente a las células beta pancreáticas produciendo un estado de glucotoxicidad, y por ende, si afecta a las células beta pancreáticas, estas no van a ser capaces de secretar insulina de manera adecuada, ya que va a disminuir el número de células beta pancreáticas. Va a haber un estado de hipoinsulinemia con una hiperglicemia marcada. Entonces, explicando ya la fisiopatología como tal, vemos que la hiperinsulinemia inicial nos va a permitir por lo menos mantener en un estado temprano los niveles de glucosa dentro de los rangos normales. Pero después, ¿qué pasó aquí? Ya. Pero después aparece estos fenómenos de la glucotoxicidad y la lipotoxicidad. Bueno, la lipotoxicidad ya lo veremos más adelante por qué se produce esta lipotoxicidad, pero ambos contribuyen a qué? A que haya un estrés oxidativo. La glucosa que se acumula en las células beta pancreáticas producen especies reactivas de oxígeno que conocemos como los
radicales libres. Y estos van a ser los encargados de que haya una muerte celular programada llamada apoptosis. Por lo tanto, va a haber una pérdida de la masa de las células beta. ¿Por qué? Porque el número de células van a disminuir. Si disminuyen el número de células beta pancreáticas, por lo tanto va a haber una secreción insuficiente de insulina y llegamos a este estado de hipoinsulinemia. Muy bien, entonces hemos explicado el primer punto, que es la disfunción de células beta pancreáticas. Muy bien, como segundo punto vamos a ver la resistencia a la insulina en el músculo esquelético como tal. Entonces, hablando de la fisiología normal, ante un aumento de la glucosa en sangre después de comer en estado postprandial, las células beta del páncreas van a responder igual, secretando insulina. Eso ya lo sabemos como tal. Pero, ¿qué pasa? Que en el músculo esquelético se capta aproximadamente el 80% de la glucosa postprandial como tal. Esto, entonces, la insulina como tal se va a unir a su receptor en la membrana del miocito. Aquí está el miocito, tiene su receptor y la insulina se une a este receptor como tal. ¿Para qué? Para desencadenar una cascada de señalización intracelular y provocar la translocación de estos transportadores de glucosa llamados GLUT4 a la membrana plasmática. Entonces, dentro de la célula del miocito se encuentran estos cotransportadores de glucosa como tal, que cuando son activados, digamos, por la insulina en unos sitios específicos donde se acentúan en receptores específicos del miocito, estos GLUT4 salen a la membrana plasmática, eso se conoce como translocación. ¿Para qué? Para que la glucosa pueda ser capaz de entrar a la célula y de esta manera haya una captación masiva de glucosa, regulando la glucosa normal, o sea, los valores normales de glucosa en sangre. Pero ¿qué pasa dentro de la fisiopatología en la diabetes mellitus tipo 2? Hay un defecto en el postreceptor. A pesar de que la insulina se une a su receptor, la cascada de señalización es ineficiente como tal. Entonces, aquí se va a producir una translocación insuficiente de los transportadores de glucosa GLUT4 a la membrana. Entonces, eso se traduce a que haya una menor captación de glucosa por parte del músculo, por lo tanto va a haber una hiperglicemia postprandial como tal. Muy bien. Ahora, en este tercer punto vamos a ver el aumento de la producción hepática de glucosa. Ahora, en el hígado, la glucemia, vamos a ver que para que este hígado libere glucosa, lo va a hacer a través de dos procesos, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Qué es la glucogenólisis? No es más que la degradación de glucógeno en glucosa. ¿Ya? Acordémonos, ¿no? Entonces la glucogenólisis no es más que la degradación de glucógeno a glucosa. Y la gluconeogénesis es formar glucosa, ¿sí? Pero a partir de precursores que no son carbohidratos como tal. ¿A través de cuáles? De la alanina, del lactato, del glicerol, que son sustratos, ¿no? Que generalmente se producen por la vía de la lipólisis, ¿ya? Este proceso es fundamental para mantener la glicemia en ayunos prolongados. Aquí pongamos ayunos prolongados. Ayunos prolongados. En cambio, la obtención de glucosa a partir de glucógeno, esto es un... A ver si me fue esto. Esto es un proceso que se da especialmente en ayunos cortos. Bien.
Para inhibir estos procesos, tanto de la glucogenólisis como de la gluconeogénesis, se necesita la insulina. Esta insulina va a bloquear estos procesos. Por lo tanto, esta insulina se va a activar en estado postprandial, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompe el ayuno y también la insulina va a promover la glucogénesis. ¿Y qué es la glucogénesis? Volver la glucosa a glucógeno. ¿Sí? Las cadenas de glucosa se compactan para hacer glucógeno. Entonces, el hígado no libera glucosa cuando ya hay un aporte exógeno. ¿Qué es lo importante de aquí? Que la insulina como tal va a inhibir estos procesos como tal, tanto de la glucogénesis como de la gluconeogénesis. Dentro de la fisiopatología en la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que los hepatocitos como tal van a desarrollar resistencia a la insulina. Por lo tanto, va a haber una señal inhibitoria insuficiente por parte de la insulina. La insulina, como estos hepatocitos, digamos, tienen resistencia a la insulina como tal no va a ser capaz de inhibir, ¿dónde me fue? Aquí está, de inhibir estos procesos tanto de la glucogénesis como de la glucogenólisis. Y esta falla de supresión de estos dos procesos va a permitir que haya una producción continua de glucosa a partir de estos dos procesos como tal, y se va a mostrar con una hiperglicemia acompañada. Esta es la causa principal de que haya hiperglicemia en ayunas en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y también va a contribuir a una hiperglicemia postprandial. ¿Ya? Entonces aquí lo más importante que debemos tener en cuenta es justamente que va a haber una resistencia a la insulina, y esta insulina no va a ser capaz de inhibir estos procesos tanto de la glucogenólisis como de la gluconeogénesis. Y el producto final va a ser el aumento de producción de glucosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasemos a este tercer punto. Hagámoslo un poquito más pequeño para poder ver eso. Entonces, el tercer punto. Aumento de la lipólisis en el tejido adiposo. Este no es el tercer punto, este es el cuarto punto. Aumento de la lipólisis en el tejido adiposo. Hablando de la fisiología normal, en el tejido adiposo se almacena la energía en forma de triglicéridos. Y para liberar esta energía se necesita este proceso llamado lipólisis como tal, y va a estar mediado por esta enzima llamada lipasa sensible a hormonas, conocida también como la famosa LSH, la LSH. Bien, entonces esta LSH va a estar activada o se va a activar por la adrenalina, por la adrenalina y el glucagón. Estas van a activar el SH. ¿Y quién va a inhibir la acción de esta hormona, perdón, de esta enzima llamada lipasa sensible a hormona? Va a ser la insulina. Esta insulina inhibe como tal a esta LSH. Entonces, ¿cuál es la función de esta lipasa sensible a hormonas? Es la degradación de los triglicéridos ¿a qué? A ácidos grasos libres y glicerol. Entonces, ¿quién activa esta enzima como tal? La adrenalina y glucagón. ¿Quién la inhibe como tal? La insulina. ¿De qué se encarga esta lipasa sensible a hormonas? De degradar los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Hablando específicamente de la insulina, si esta insulina inhibe este proceso, no se va a dar esta degradación como tal, ¿no es cierto? Por lo tanto, se suprime la lipólisis y se almacena energía. Ahora, dentro de la fisiopatología de la diabetes, en la diabetes mellitus tipo 2, vamos a ver que los adipocitos van a presentar resistencia a la insulina. Y acordémonos
¿Qué es lo que hacía la insulina? Inhibir este proceso de degradación de la lipólisis como tal. Por lo tanto, si la insulina no es suficiente o es ineficiente en su trabajo, va a haber un aumento de la producción de ácidos grasos y glicerol. Hay una inhibición entonces completa de la LCH, por lo que va a haber una lipólisis crónica. Se va a seguir secretando ácidos grasos libres y glicerol de manera continua, continua, continua. Este exceso de ácidos grasos libres incluso aumenta en estado postprandial. Que aquí vamos a ver que el cúmulo o el acúmulo de estos ácidos grasos libres produce lipotoxicidad, especialmente en el músculo y en el hígado y en el páncreas. ¿Qué pasa en el músculo y en el hígado? Que van a formar metabolitos lipídicos llamados ceramidas y diacilglicerol, que estos van a perpetuar la resistencia a la insulina como tal. En cambio, en el páncreas, estos ácidos grasos libres igual van a entrar o van a favorecer el estado de apoptosis, reduciendo el número de células beta pancreáticas y por lo tanto disminuyendo la producción de insulina. Y todo esto contribuye a una resistencia sistémica y a un fallo de las células beta pancreáticas como tal. Ahora bien, vamos con el quinto punto. El quinto punto, hablamos sobre la disminución del efecto incretina como tal. Entonces, antes de hablar de este efecto incretina debemos definirlo. ¿Qué es el efecto incretina? Este efecto incretina es un mecanismo fisiológico que describe cómo la secreción de insulina es significativamente mayor tras la ingesta oral de glucosa en comparación con la administración intravenosa de la misma. Entonces, creo que tenía aquí otro cuadrito mejor. Sí, este de aquí. ¿Ya? Aquí. Este es mejor. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Que el efecto incretina se va a referir a un mecanismo en el cual la glucosa, mejor dicho, la secreción de insulina es significativamente mayor tras la ingesta oral de glucosa en comparación con la administración por vía intravenosa con la misma cantidad de glucosa. Y este efecto está mediado por las incretinas, tanto la GLP-1 y el GIP. Esta GLP-1, también llamada el péptido similar al glucagón tipo 1, y la GIP es el polipéptido inhibidor gástrico. La GLP-1 va a estar secretado por las células L en el intestino y el GIP va a estar secretado por las células K en el intestino como tal. Y la presencia de nutrientes en el tracto digestivo es lo que estimula la secreción de estas dos hormonas llamadas incretinas. Y estas incretinas van a llegar al páncreas y van a actuar sobre las células beta pancreáticas. ¿Y cuál es su función principal como tal? Es esta: potenciar la secreción de insulina estimulada por la glucosa. Ya van a potenciar esta secreción de insulina. ¿Y por qué estimulada por la glucosa? Porque tienen una acción dependiente de glucosa. Se van a activar solamente cuando haya niveles elevados de glucosa en sangre. Por eso asegura un control eficiente en estado postprandial. ¿Sí? Entonces, estas incretinas son secretadas en el intestino ante la presencia de nutrientes en el tubo digestivo para potenciar el efecto de la insulina, pero van a ser dependientes de glucosa, es decir, que se van a activar solamente cuando haya estados de glucosa elevados en la sangre circulante. Ahora, en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, vamos a encontrar que el efecto de insulina está, mejor dicho, las incretinas. El efecto de la incretina está deficiente como primer punto. O como segundo punto, hay una resistencia. Entonces, esta incretina GLP-1, tras la ingesta de alimentos, se va a secretar de manera deficiente, es decir, en menor cantidad.
Pero la GIP sí va a ser secretada de una manera normal o incluso elevada. Pero esto no va a ser suficiente para actuar su función, ya que va a estar defectuosa. ¿Sí? Esta GIP es defectuosa. Pongámosle aquí entonces. La GLP1 va a ser insuficiente y la GIP va a ser defectuosa, por así decirlo. Es decir, que no va a ejercer su acción a pesar de estar en niveles normales. Todo esto contribuye a una pérdida de su función principal. ¿Cuál era la función de las incretinas? ¿Se acuerdan? Era potenciar la secreción de insulina. Entonces hay una pérdida del mecanismo de potenciación de insulina. Por lo tanto, va a haber una respuesta secretora postpandrial que es retrasada e insuficiente. Y esto va a contribuir igual, como vemos, todo a una hiperglicemia. A una hiperglicemia. Todo va a trabajar de manera sinérgica. Todos estos, digamos, todos estos defectos fisiopatológicos como tal. Vamos al punto número 6. Aumento de la secreción de glucagón. Muy bien, entonces, hablando de la fisiología, el glucagón va a ser secretado por las células alfa pancreáticas como tal, y la función principal es mantener la euglucemia en periodos de ayuno. ¿Mediante qué? La glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan cuáles eran las hormonas que activaban esta glucogenólisis y gluconeogénesis? Sí, que estimulaban a esta enzima LSH, la noradrenalina y el glucagón. Entonces, hablando específicamente del glucagón, va a activarse en periodos de ayuno, ¿sí? ¿Para qué? Para producir glucosa en esos periodos de ayuno mediante la glucogenólisis y gluconeogénesis. Ya. ¿Cuándo se va a, digamos, a inhibir esta inhibición del glucagón, de la función del glucagón, se va a inhibir en estado postpandrial, ¿sí? Porque ahí se activa también la insulina, ¿se acuerdan? Entonces, a ver cómo este efecto glucagón-insulina. Glucagón se activa en periodos de ayuno, insulina se activa en estado postpandrial. Glucagón deja de secretarse o deja de actuar en periodos postpandrial y la insulina deja de actuar en periodos de ayuno como tal. Todo esto contribuye a una hiperglucemia y también hay que tener en cuenta otra función que tiene la insulina como tal. ¿Sí? Aquí nos dice, señales parácrinas de insulina, zinc y GABA inhiben las células alfa. A ver, entonces, nosotros normalmente tenemos las células, por así decirlo, las células, digamos que estas son las beta pancreáticas que producen insulina. Y también adyacentes están las células alfa pancreáticas. Estas beta pancreáticas que producen insulina, la insulina como tal una vez secretada, ¿sí? Se va a clivar y no solo se produce insulina, también se va a cosecretar, por así decirlo, zinc y se va a activar este GABA. Y todo esto, ¿no? La insulina más el zinc como tal van a actuar en las células alfa pancreáticas para que dejen de secretar, Dios mío, con esto, ya, para que dejen de secretar el glucagón. Eso se llama el efecto parácrino como tal. También es otro efecto por el cual las células alfa dejan de secretar glucagón en estado postpandrial. Ahora, hablando de la fisiopatología como tal, vamos a ver que va a haber unos defectos en los mecanismos supresores. ¿Cuáles son esos mecanismos supresores? La hiperglucemia y las señales parácrinas de insulina como tal. Entonces,
la hiperglucemia y las señales parácrinas de insulina no van a servir, por así decirlo. Y de esta manera, estas resistencias de la célula alfa no van a responder al aumento de glucosa. Y también va a haber un deterioro de la inhibición parácrina en las células beta, ¿no es cierto?, hacia las células alfa. Por lo tanto, se va a producir una hiperglucagonemia paradójica, es decir, que el glucagón va a estar alto a pesar de la hiperglucemia. Y esto, a su vez, va a estimular a los hepatocitos ¿para qué? Para que haya mayor cantidad de estos procesos, la gluconeogénesis y la glucogenólisis, produciendo mayor aporte de glucosa a la sangre. Y esto contribuye a una hiperglucemia crónica como tal. Ahora bien, vamos al punto número 7. El aumento de la reabsorción renal de glucosa. Primero, debemos saber que el riñón filtra la glucosa a nivel glomerular. La concentración de glucosa en el filtrado es idéntica a la del plasma. Por lo tanto, casi el 100% de la glucosa reabsorbida se va a dar en el túbulo proximal. ¿Sí? En el túbulo proximal. Y para reabsorber esa glucosa en el túbulo proximal se necesita de unos cotransportadores de sodio-glucosa llamados SGLT2 y SGLT1. El SGLT2 va a reabsorber el 90% de la glucosa, mientras que el SGLT1 va a reabsorber el 10% de la glucosa como tal. Pero ojo, va a tener una capacidad limitada de transportadores, es decir, que cuando sobrepasa los 180 miligramos de decilitro sobre decilitro para captar la glucosa, para reabsorber esa glucosa, si el umbral renal pasa esos 100, digamos que el umbral renal es la capacidad máxima, es el transporte máximo como tal, que ya lo vamos a ver aquí, que es el transporte máximo, es la tasa máxima de reabsorción, que son 180 miligramos sobre decilitros. Cuando sobrepasa esos 180 miligramos sobre decilitro, suele haber un proceso llamado glucosuria. ¿Por qué? Porque la orina como tal concentra mucha glucosa en el túbulo colector. La orina se concentra tanto de glucosa como tal. Y esta glucosuria, por así decirlo, esta diuresis osmótica, es producto de que estos transportadores sodio-glucosa se ven saturados. Como están saturados, la glucosa ya va de una a concentrarse en la orina. ¿Sí? Entonces, si la carga excede el transporte máximo, la glucosa no reabsorbida se presenta en forma de glucosuria, como tal. Ahora, en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, tenemos que la hiperglicemia crónica induce una sobreexpresión de los genes que codifican a estos cotransportadores SGLT2. Por lo tanto, va a haber un aumento de la densidad de estos transportadores en el túbulo proximal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aumentar su función, van a ser más potentes. Si antes el umbral era de 180 miligramos sobre decilitro, ahora el umbral máximo va a ser de 240 miligramos sobre decilitro. Por lo tanto, va a reabsorber más glucosa como tal. Reabsorbe más glucosa y el riñón contribuye a mantener esta hiperglicemia. ¿Ya? A ver, entonces, resumiendo esta parte. En el riñón, nosotros tenemos en el túbulo proximal unos cotransportadores, el SGLT2, que es el más importante. ¿Por qué? Porque reabsorbe el 90%. Pero estos tienen un límite para reabsorber glucosa. Eso se llama el umbral renal, que es 180 miligramos sobre decilitro. Cuando la concentración de glucosa supera estos 180 miligramos sobre decilitro,
la glucosa se concentra ya en la orina porque ya no se puede reabsorber más. Y esta glucosa concentrada en la orina también tiene un efecto de atraer mucha agua, por eso hay deshidratación y también atrae electrolitos. Pero esa es la explicación como tal. Ahora, en la parte de la hiperglucemia, ya que está mantenida como tal, estos cotransportadores, digamos que aumentan su función, cambian su función, se hacen más densos, por lo que son capaces de reabsorber mayor cantidad de glucosa. Su umbral sube hasta 220 a 240 miligramos sobre decilitros y una vez que la glucosa supera recién, digamos, estas concentraciones altas, se produce la glucosuria, ¿sí? Ya por eso cuando vemos a un paciente que tiene glucosuria, se puede deducir que ya tiene unos niveles de glicemia elevados ya considerablemente. Ahora, este es el octavo punto. La regulación central del apetito e insulina en la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la regulación central. ¿Sí? Vamos a hablar en el cerebro específicamente. ¿Qué pasa? El hipotálamo, ¿sí? Una parte del cerebro, es el centro primario de la regulación del apetito como tal. ¿Ya? Y aquí en el hipotálamo se encuentra lo que llamamos el núcleo arcuato, que tiene dos tipos de neuronas. ¿Cuáles son esas neuronas? Las anorexigénicas, que suprimen el apetito, y las orexigénicas, que estimulan el apetito. ¿Sí? Las anorexigénicas, el POMCARD, y las orexigénicas son el NPY, AGRP. ¿Listo? Entonces, cuando la insulina atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿qué va a pasar? Va a estimular a estas hormonas anorexigénicas. Cuando estimula a las anorexigénicas, ¿qué pasa? Disminuye el apetito, porque aquí sabíamos que estas anorexigénicas suprimen el apetito. Pero cuando inhiben a estas hormonas orexigénicas, también suprimen el apetito. ¿Por qué? Porque estas orexigénicas, cuando son estimuladas, en cambio, estimulan el apetito como tal. Pero la insulina va a inhibir esta estimulación de las orexigénicas, produciendo una reducción de la ingesta y una regulación del peso como tal. ¿Sí? Entonces la insulina, para que no suene tan confuso, la insulina va a estimula a las anorexigénicas y va a inhibir a las orexigénicas. ¿Ya? Las anorexigénicas, ¿qué hacen? Suprimen el apetito cuando son estimuladas, por lo tanto estimulan. Y las orexigénicas, ¿qué hacen cuando son estimuladas? Aumentan el apetito. Por eso la insulina inhibe. ¿Para qué? Para que solo esté, digamos, de alguna manera, estimular a esta y aumente el apetito. Ahora bien, dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, a nivel cerebral se va a producir una resistencia a la insulina. Los mecanismos no se saben muy bien, pero se creen que están relacionadas con la inflamación y la lipotoxicidad en el sistema nervioso central, al igual que en las células beta pancreáticas. Entonces, debido a esta resistencia a la insulina, va a haber una deficiente estimulación de las hormonas anorexigénicas como tal. Estas neuronas anorexigénicas pierden esa función. Por lo tanto, las anorexigénicas, al ser estimuladas, que producían una supresión del apetito como tal. Entonces aquí va a haber una deficiente estimulación de las anorexigénicas y el apetito no se va a ver suprimido como debería ser.
Y también va a haber una pérdida de la inhibición sobre las orexigénicas, sobre estas neuronas. Y estas neuronas orexigénicas, en cambio, la función de ellas eran aumentar el apetito. Y como la insulina no sirve, sí van a seguir aumentando el apetito como tal. Entonces, el cerebro no registra adecuadamente esta suficiencia energética, por lo que va a disminuir la saciedad después de comer, ¿sí? Y esto va a hacer que aumente el apetito. Entonces, como resultado vamos a tener una mayor ingesta calórica, obesidad y un peor control glicémico. A ver, entonces, para recapitular este punto, tenemos que en el hipotálamo, especialmente en el núcleo arcuato, vamos a encontrar dos tipos de neuronas que estimulan o inhiben el apetito. Las anorexigénicas van a ser aquellas que van, cuando son estimuladas, a inhibir el apetito, a suprimir el apetito. Pero las orexigénicas, al ser estimuladas, van a aumentar el apetito. ¿Y cuál es la acción de la insulina? Estimular a las anorexigénicas para que supriman el apetito e inhibir a las orexigénicas. ¿Para qué? Para, de alguna manera, también suprimir el apetito, ¿no? Para que no tenga más hambre como tal. Cuando hay una resistencia a la insulina por parte de estas neuronas como tal, ¿qué va a pasar? Que al no poder estimular a las anorexigénicas, que son las que suprimen el apetito, va a aumentar el apetito. Y al no poder inhibir a las orexigénicas que aumentan el apetito, igual va a aumentar el apetito como tal. Y eso va a terminar produciendo aumento, obviamente, de apetito, mayor ingesta calórica, obesidad y peor control glucémico. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y pues estoy atento a cualquier inquietud. Eso.